En el año 1968 y el año 1969, el asesino del Zodíaco atacó a 7 personas en 4 lugares diferentes del norte de California. Sus primeros 3 objetivos fueron parejas en áreas apartadas. 2 de estas personas sobrevivieron, y su última víctima conocida fue un taxista asesinado el 11 de octubre del año 1969 en San Francisco. Durante y después de su ola de asesinatos, Zodiac recibió atención y sembró el miedo al compartir cifras y cartas con las autoridades y el público. Ningún asesinato se ha relacionado oficialmente con el asesinato del Zodíaco desde octubre del año de 1969, pero el caso sin resolver sigue fascinando. Aunque el asesino del Zodíaco también puede ser responsable de otros crímenes, existen 5 asesinatos y 2 intentos de asesinato que se le atribuyen oficialmente. El 20 de diciembre de 1968, en Benicia, California, David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, recibieron un disparo mientras estaban estacionados en un carril de amantes durante su primera cita. Inicialmente, la policía no tenía idea de que un asesino en serie era responsable de estas muertes. Por lo tanto, la investigación siguió pasos más estándar, como investigar al exnovio de Jensen. Menos de 7 meses después, en las primeras horas de la mañana del 5 de julio del año 1969, Darlene Ferrin, de 22 años, y Mike McHugh, de 19, recibieron varios disparos mientras estaban sentados en el auto de Ferrin en el Blue Rock Springs Golf Club en Vallejo, California. Ferrin murió, pero McHugh sobrevivió a las heridas en la mandíbula, el hombro y la pierna. Menos de 1 hora después del ataque, Zodiac llamó al departamento de policía de Vallejo para denunciar el crimen. Durante la llamada dijo: "También maté a esos niños el año pasado", una referencia a Faraday y Jensen. El 27 de septiembre del año 1969, Cecilia Shepard, de 22 años, y Brian Hartnell, de 20, estaban haciendo un picnic en el lago Berryessa, en el condado de Napa. Se les acercó un hombre que llevaba una capucha que tenía el símbolo de 2 líneas que se cruzan en un círculo. El hombre usó un arma para amenazar a Shepard y a Hartnell y los ató y luego los apuñaló. Tanto Shepard como Hartnell estaban vivos cuando llegó la ayuda. Shepard terminó sucumbiendo a sus heridas, pero Hartnell se recuperó. El 11 de octubre de 1969 en San Francisco, el Zodíaco entró como pasajero en la cabina de Paul Steen, de 29 años. Mientras estaba en el taxi, Zodiac le disparó a Steen en la cabeza. Los testigos vieron el asesinato de Steen, por lo que la policía pronto llegó a la escena. Los testigos habían descrito al asesino como blanco, de entre 25 y 30 años, con anteojos y un corte de pelo rapado. La policía, que asumió que el asesinato fue un robo, vio un hombre que coincidía con esta descripción, pero un despachador les había dicho por error que el sospechoso era una persona negra. Al hombre se le permitió irse y el asesinato del Zodíaco no fue atrapado. Después de su ataque de julio del año 1969, el asesino del Zodíaco comenzó a ponerse en contacto con los periódicos a través de cartas que incluían detalles que solo el asesino conocería. Y además de llamar a la policía, después de los asesinatos que cometió en julio, hizo una confesión por teléfono a la policía en septiembre. El Zodíaco asumió la responsabilidad de la muerte de Steen en una carta con matasellos del 13 de octubre del año 1969, que incluía un trozo de la camisa ensangrentada del conductor. También se comunicó con la policía por teléfono varios días después de ese crimen. En una carta que recibió de San Francisco Examiner el 4 de agosto del año 1969, escribió: "Este es el Zodíaco hablando", marcando su primer uso del nombre, el Zodíaco. Ese saludo de apertura se repetiría en muchas cartas. Sus mensajes también incluían a menudo un símbolo en forma de cruz, que se asemejaba a la mira de un rifle, el mismo símbolo en la capucha que usó durante su ataque de septiembre del año 1969. El Zodíaco parecía disfrutar de la publicidad que recibió. Tomó medidas para asegurarse de que los mensajes se compartieran ampliamente, como amenazar con matar a alboroto, a menos que se imprimiera un cifrado en el San Francisco Chronicle. Luego
emitió una amenaza por separado de que se publicara un cifrado en The San Francisco Examiner. En una carta con matasellos del 9 de noviembre del año 1969, se burló de sus perseguidores, diciendo: «La policía nunca me atrapará, porque he sido demasiado inteligente para ellos». De los 4 mensajes codificados del Zodíaco, una pareja casada pudo resolver el primer cifrado para revelar que el Zodíaco había escrito, entre otras cosas: «Me gusta matar gente porque es muy divertido». El Zodíaco afirmó que había compartido su identidad en otro mensaje codificado. Sin embargo, a pesar de décadas de intentos, ningún otro cifrado del Zodíaco ha sido resuelto oficialmente. La carta que el Zodíaco envió asumiendo la responsabilidad por el asesinato de Steen también declaraba: «Los niños en edad escolar son buenos objetivos. Creo que alguna mañana acabaré con un autobús escolar. Simplemente dispararé la llanta delantera y luego eliminaré a los niños cuando salgan rebotando». La amenaza se publicó el 17 de octubre del año 1969 y generó mayor temor y mayor presencia policial. Los agentes custodiaban autobuses, los helicópteros vigilaban desde arriba y se impusieron toques de queda en varios condados. Algunos padres optaron por mantener a sus hijos en casa y no ir a la escuela por completo. En 1969, el Zodíaco era constantemente noticia de primera plana, mientras que el conocimiento de que un asesino en serie desquiciado andaba suelto aterrorizaba al público. La gente se apresuró a llamar a las líneas de información con la más mínima información, abrumando a la policía. Entre las cartas que llegaron en 1970, había amenazas de poner una bomba en un autobús escolar y órdenes para que los residentes de San Francisco usaran botones con el símbolo del Zodíaco en forma de cruz. En una de las cartas que el Zodíaco había mandado, había una frase que decía: «Más esclavos reuniré para mi otra vida». Luego de esto, el Zodíaco guardó silencio hasta el 29 de enero del año 1974, cuando envió una nueva carta que decía: «Yo 37 SFPD-0». Esto fue visto como una afirmación de que había tomado 37 vidas. Ese año llegaron algunas cartas y postales más. Hubo silencio nuevamente hasta el 1978, cuando una carta supuestamente del Zodíaco fue enviada al San Francisco Chronicle. Sin embargo, se cuestionó la legitimidad de la carta, ya que la letra y el tono diferían de las comunicaciones anteriores del Zodíaco. Además, el descubrimiento de ese año de que un detective de San Francisco había falsificado cartas al editor elogiando su propio trabajo en el caso hizo que algunos se preguntaran si el detective había falsificado esta carta del Zodíaco, algo que el detective y la policía de San Francisco negaron. La autenticidad de la carta de 1978 no ha sido confirmada. Aunque afirmó ser responsable de 37 muertes, no se han descubierto víctimas del Zodíaco desde el año 1969. ¿Acaso dejó de matar? La cultura popular a menudo representa a los asesinos en serie operando bajo compulsiones irresistibles, pero bajo ciertas circunstancias pueden abstenerse de asesinar. Si este vídeo te gusta, dale like y suscríbete al canal. Me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias por la visita.